Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en este su programa Conociendo el Concilio Vaticano II. Porque la verdadera santidad comienza con un sí a Dios. Empezamos en nombre de Patri, et Filii, et Spiritus Sanctus. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus noster, et ne nos induscas in tentationem, se libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis noster. Amén. Señor Jesucristo, ven a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra alma, y permítenos estar abiertos para lo que tiene que decirnos nuestra Madre la Iglesia. Nos consagramos a ti, Señor, incluso en los momentos de dificultad, de prosperidad, de pobreza, de alegría, de tristeza, y que todo sea conforme a tu voluntad en nuestras vidas. En nombre de Patri, et Filii, et Spiritus Sanctus. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a continuar con el Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, capítulo 2, promoción del progreso cultural. Ahora vamos a hablar sobre el progreso cultural dentro de lo que la Iglesia enseña. La introducción, artículo 53. Es propio de la persona humana el no llegar a un nivel verdadero y plenamente humano si no es mediante la cultura. Es decir, cultivando los bienes y los valores naturales cultivando los bienes y los valores naturales. Siempre pues que se tratan de la vida humana, naturaleza y cultura se hallen unidas estrechísimamente. Con la palabra cultura se indica en sentido general todo aquello con lo que el hombre afina y desarrolla sus innumerables cualidades espirituales y corporales. Procura someter el mismo orbe terrestre con su conocimiento y trabajo. Hace más humana la vida social, tanto en la familia como en toda la sociedad civil. Mediante el progreso de las costumbres e instituciones, finalmente, a través del tiempo expresa, comunica y conserva en sus obras grandes experiencias espirituales y aspiraciones para que sirvan de provecho a muchos e incluso a todo el género humano. De aquí se sigue que la cultura humana presenta necesariamente un aspecto histórico y social y que la palabra cultura asume con frecuencia un sentido sociológico y etnológico. En este sentido, se habla de la pluralidad de las culturas, estilos de vida común, diversos y escala de valor diferentes encuentran su origen en la distinta manera de servirse de las cosas, de trabajar, de expresarse, de practicar la religión, de comportarse, de establecer leyes e instituciones jurídicas, de desarrollar las ciencias, las artes y cultivar la belleza. Así, las costumbres recibidas forman el patrimonio propio de cada comunidad humana. Así también es como se constituye un medio histórico determinado en el que se inserta el hombre de cada nación o tiempo y del que recibe los valores para promover la civilización humana. Como pueden ver, la cultura es para afinar, para mejorar, para prosperar todo el contexto de nuestra vida. Pero vemos que ahora estamos en una desculturalización. Ni siquiera la historia les interesa. Quieren borrar la historia, quieren borrar el sentido del hombre y la mujer, quieren borrar la palabra género e injertarla con otro género que es como 30,000 diferentes géneros. No estamos afinando y mejorando, sino que vamos empeorando cada vez más. Estamos en un tiempo de inculturalización donde incluso nos quieren arrancar a la familia. Hay muchos influencers que empiezan a hablar de que si tu familia es tóxica, aléjate de ella. Que si tu familia no te apoya, aléjate de ella. Que si tu familia no te acepta como eres, aléjate de ella. Estamos a una inculturalización agresiva, brutal e intolerante.
proclaman, eso es lo curioso, lo que más proclaman es ser tolerantes y lo que menos son es tolerantes. El LGTB es un grupo de ellos. Exigen y piden aceptación, pero no aceptan que nosotros pensemos distinto que ellos. Nos condenan inmediatamente. Entonces se creen que según, o no se creen, es nomás una manera para engañar. Dicen que son tolerantes, pero son los grupos más intolerantes que hay. Sección 1. La situación de la cultura en el mundo actual. Nuevos estilos de vida. Artículos 54. Las circunstancias de vida del hombre moderno en el aspecto social y cultural han cambiado profundamente, tanto que se puede hablar con razón de una nueva época de la historia humana. Por ello, nuevos caminos se han abierto para perfeccionar la cultura y darle una mayor expansión. Caminos que han sido preparados por el ingente progreso de las ciencias naturales y de las humanas, incluidas las sociales, por el desarrollo de la técnica y también por los avances en el uso y recta organización de los medios que ponen al hombre en comunicación con los demás. De aquí provienen ciertas notas características de la cultura actual. Las ciencias exactas cultivan al máximo el juicio crítico. Los más recientes estudios de la psicología explican con mayor profundidad la actividad humana. Las ciencias históricas contribuyen mucho a que las cosas se vean bajo el aspecto de su mutabilidad y evolución. Los hábitos de vida y las costumbres tienden a uniformarse más y más. La industrialización, la urbanización y los demás agentes que promueven la vida comunitaria crean nuevas formas de cultura de masas, de las que nacen nuevos modos de sentir, actuar y descansar. Al mismo tiempo, el creciente intercambio entre las diversas naciones y grupos sociales descubren a todos y a cada uno con creciente amplitud los tesoros de las diferentes formas de cultura, y así poco a poco se van gestando una forma más universal de cultura, que tanto más promueve y expresa la unidad del género humano, cuanto mejor sabe respetar las particularidades de las diversas culturas. Hombre, autor de la cultura. Artículo 55. Cada día es mayor el número de los hombres y mujeres de todo grupo o nación que tienen conciencia de que son ellos los autores y promotores de la cultura de su comunidad. En todo el mundo crece más y más el sentido de la autonomía y al mismo tiempo de la responsabilidad, lo cual tiene enorme importancia para la madurez espiritual y moral del género humano. Esto se ve más claro si fijamos la mirada en la unificación del mundo y en la tarea que se nos impone de edificar un mundo mejor en la verdad y en la justicia. De esta manera somos testigos de que está naciendo un nuevo humanismo en el que el hombre queda definido principalmente por la responsabilidad hacia sus hermanos y ante la historia. Dificultades y tareas actuales de este campo. Artículo 56. En esta situación no hay que extrañarse de que el hombre que siente su responsabilidad en orden al progreso de la cultura alimente una más profunda esperanza, pero al mismo tiempo note con ansiedad las multitudes antinomías existentes que él mismo debe resolver, que debe hacerse para la intensificación de las relaciones entre las culturas, que debería llevar un verdadero y fructuoso diálogo entre diferentes grupos y naciones. No perturbe la vida de las comunidades, no eche por tierra la sabiduría de los antepasados, ni ponga en peligro el genio propio de los pueblos. ¿De qué forma hay que favorecer el dinamismo y la expansión de la nueva cultura sin que perezca la fidelidad viva a la herencia de las tradiciones? Esto es especialmente urgente ahí donde la cultura, nacida del enorme progreso de la ciencia y la técnica, se ha de compaginar con el cultivo del espíritu, que se alimenta, según diversas tradiciones, de los estudios clásicos. Aquí nos está hablando de cómo podemos mantener las tradiciones que se nos han sido dadas
en este nuevo dinamismo de una cultura nueva. Por ejemplo, nosotros los mexicanos venimos a emigrar a este país en una cultura distinta, una cultura que se ha desarrollado extremadamente después de tanto desarrollo, valga la redundancia, eh, y no hemos transmitido esa cultura a nuestros hijos, esas tradiciones que nosotros practicamos a medida que íbamos creciendo. Entonces, ¿cómo podemos adaptarnos o incluirnos en esta nueva cultura sin perder nuestra moral y nuestras tradiciones que se nos han sido ya conferidas? Esa es como la pregunta, la cosa que más preocupa aquí. ¿Cómo la tan rápida y progresiva dispersión de las disciplinas científicas pueden armonizarse con la necesidad de formar su síntesis y de conservar en los hombres la facultad de la contemplación y de la admiración que llevan a la sabiduría? Ya no sabemos contemplar ni admirarnos como antes. Incluso dice uno, no, ya ahorita la tecnología va tan rápido que nada sorprende, nada nos admira. Entonces, ¿qué pasa? Vamos perdiendo el concepto de la sabiduría. ¿Qué hay que hacer para que todos los hombres participen de los bienes culturales en el mundo, si al mismo tiempo la cultura de los especialistas se hace cada vez más inaccesible y compleja? Por medio de la tecnología, por medio del desarrollo que llevamos, está pasando lo que estaba en el tiempo medieval, donde el caudillo, el rico, era, por decirlo así, de otra prole, y el pobre jamás podría llegar a ese punto de ser del caudillo. Pues ahora estamos prácticamente en esos tiempos donde ya quedan estas cosas inaccesibles para la gente común. Se empieza a hacer una división entre el pobre y el rico. ¿De qué manera finalmente hay que reconocer como legítima la autonomía que reclama para sí la cultura, sin llegar a un humanismo meramente terrestre o incluso contrario a la misma religión? ¿De qué manera finalmente hay que reconocer como legítima la autonomía que reclama para sí la cultura sin llegar a un humanismo meramente terrestre? ¿Cómo podemos tener o vivir esta autonomía que se nos está dando por esta cultura sin que nosotros perdamos esta conciencia humana o incluso que nos hagamos contrarios al cristianismo? ¿Cómo? La pregunta es cómo, porque lo vemos ahora cada vez más. Los jóvenes van a las universidades y salen ateos. Salen de esas universidades ateas. En medio de estas autonomías se ha de desarrollar hoy la cultura humana, de tal manera que cultive equilibradamente a la persona humana íntegra y ayude a los hombres en las tareas a cuyo cumplimiento todos y de modo principal los cristianos están llamados, unidos fraternalmente, a una sola familia humana. O sea que nos importen todos. Somos una sola familia humana porque todos somos hijos de Dios. Entonces, en medio de estas realidades, buscar ver eso. Pero ahora vemos que ya ahorita más bien la familia son los perros y los gatos que el desconocido que va a un lado. Ese no me importa lo más mínimo. Y no es así. Pues bien, mis hermanos, con esto terminamos el día de hoy. Dios me los bendiga, la paz del Señor y primero Dios, continuaremos mañana.